Dos, dos. Maranata. Ahí estaba el himno tema, Mi Cristo vendrá, que por alguna razón no lo pudimos cantar. Hubo un fallo técnico, quizás de mi parte, así que disculpen, pero lo vamos a cantar esta tarde. Hoy vamos a comenzar, familia, con una semana que le titulé Seré de la iglesia de la Odisea. Vayan conmigo, por favor, al del libro de Lucas. Vayan conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, y vamos a comenzar en el versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Amén. Dice ahí, aconteció mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro y le dijo, el Cristo de Dios. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el gran privilegio y el gran honor que nos has dado esta mañana de estar aquí nuevamente. Y ahora, Padre, al venir a abrir tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos para que podamos comprender las profundidades de tu palabra. Padre, en esta mañana vamos a comenzar con una semana de estudio personal, de estudio investigativo sobre nuestras vidas espirituales. Y necesitamos, Padre, tu toque especial. Necesitamos tu dirección en todo momento. Porque venimos a estudiar cosas profundas, Padre, cosas difíciles, cosas que son fuertes, pero que son necesarias, que en tu palabra están para que podamos estar en el camino correcto, para que podamos ser salvos. Gracias, Padre, por esta gran bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Lucas capítulo 9, Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y la misma pregunta nos hace a nosotros. ¿Quiénes decimos nosotros que es Jesús? ¿O quién es Jesús para nosotros? Me pregunto porque usted le pregunta a diferentes personas quién es Jesús y te van a dar diferentes respuestas. Algunos te van a decir que Él es el Hijo de Dios, otros te van a decir que Él es el Mesías, otros te van a decir que Él es el Salvador, pero otros te van a decir que es un loco, otros te van a decir que es un señor que vivió allá en el Medio Oriente hace 2000 años y que habló cosas muy bonitas y que hizo muy bonitas. Pero verdaderamente el que no entendamos y comprendamos quién es Jesús es un impedimento grande para nuestra salvación. Por eso durante esta semana vamos a estar estudiando quién es Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué tenemos que entender quién es Jesús? Y la importancia de que si no conocemos bien a Jesús, familia, nuestra salvación y nuestra vida eterna está en peligro. ¿Están conmigo? Ahora, para entender o conocer a Jesús, ¿a dónde tenemos que ir? Para preguntar quién es Jesús. ¿Al vecino? ¿A la televisión? ¿Al internet? ¿A quién? Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44 dicen, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Luego les dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en dónde, en los salmos. Jesús entonces dice, para que tú sepas quién yo soy, para que tú me conozcas y entiendas quién yo soy, tú tienes que ir a dónde, a las escrituras, ¿verdad que sí? Específicamente él dice a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, o sea que tiene que ir a dónde, a la palabra de Dios. Aquí es la fuente de información para conocer y saber quién es Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es necesario conocer a Jesús? ¿Por qué tenemos que entender y conocer quién es Él según lo que está escrito aquí? Pues bien fácil, porque dice 1 de Juan capítulo 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? Entonces, el que usted conozca a Jesús o no lo conozca, depende de la vida eterna. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Y familia, escúcheme bien.
Conocer no es como nosotros conocemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted le dicen, ¿usted conoce a Donald Trump? Sí, yo lo conozco. No, usted y yo no lo conocemos. Si usted y yo conociéramos al presidente de Estados Unidos y fuéramos a la Casa Blanca, nos dejarían entrar y podríamos entrar. ¿Usted y yo podemos entrar a la Casa Blanca? No, porque no le qué. Porque no le conocemos. ¿Están conmigo? Sabemos quién es él, pero no le conocemos. Y hay una diferencia bien grande entre saber quién es una persona y conocer a esa persona. ¿Están conmigo? Abraham, por ejemplo, dice la palabra de Dios que Abraham le creyó ¿a quién? Le creyó a Dios. No dice que creyó de Dios, dice que creyó a Dios. Para él creerle a Dios es que él tiene que ¿qué? Conocerlo. La Biblia dice que Moisés, ¿cuál es la relación entre Dios y Moisés? Cara a cara. Y dice también en el libro de Ezequiel que Dios llamó a Noé, a Daniel y a Enoc por su propio nombre. ¿Conoce Dios tu nombre? ¿Conoce mi nombre? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué conocer a Jesús? Pues aquí viene el otro asunto. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has que. Nosotros no podemos conocer a Dios. ¿Están conmigo? No podemos conocer a Dios. El concepto de la divinidad no cabe en nuestra cabeza humana, y se lo voy a comprobar en esta mañana. No cabe en nuestra cabeza humana. La única manera de comprender a Dios, la única manera de comprender la divinidad es por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Están conmigo? Él es el que nos ayuda a tratar de entender quién es Dios en este contexto, hablando de Dios Padre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, el ministerio de Jesucristo, hoy vamos a empezar a dar una introducción, porque durante la semana vamos a conocer lo que yo entiendo que son las 4 fases del ministerio más importante de Jesucristo. Si nosotros comprendemos estas 4 fases, familia, esto se hace accesible, amén. ¿Cuáles son esas 4 fases del ministerio? Esas no son las únicas, pero por contexto de lo que vamos a estudiar durante esta semana y empezando hoy, estas son las 4 fases que usted y yo tenemos que entender para poder salvarnos. El primero es que Él es creador. El segundo es que Él es cordero. El tercero es que Él es sacerdote. Y el cuarto es que Él es rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las 4 fases que tenemos que conocer de Cristo para salvarnos? Creador, cordero, sacerdote y ¿qué? Y rey. Cada una de estas fases, familia, es importante para entender el plan de salvación. ¿Están conmigo? Y si no lo entendemos, como mencioné, corremos el peligro de que al no conocer a Cristo por medio de estas 4 fases, al no entenderlo, al no relacionarnos con Él por medio de estas 4 fases, entonces corremos el peligro de equivocarnos al creer que lo conocemos. Porque hay personas que quizás lo conocen como cordero, hay personas que quizás lo conozcan o lo creen que lo conocen como rey. Pero familia, son las 4 que tenemos que entender para que pueda ser accesible el plan de salvación. ¿Están conmigo? Si no, el cristianismo, que entendemos, que comprendemos a Cristo, está distorsionado o incompleto. Por ejemplo, usted le pregunta a muchos cristianos y te lo van a llamar como cordero y te lo van a llamar como rey, pero no te lo llaman como sacerdote o no te lo llaman como creador. Nosotros no vamos a cometer ese error. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a comenzar nuestro estudio sobre estas 4 fases. Hoy, en esta mañana, nos vamos a concentrar en estas primeras 2. En la tarde y durante la semana en la de sacerdote, porque es el ministerio presente el cual él está obrando. Y luego vamos a terminar o concluir con la fase de ¿qué? De rey, amén. Si es rey es porque tiene ¿qué? Un reino, amén. ¿Cuántos dicen amén? Comencemos entonces por la de creador, amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó ¿qué cosa? Los cielos y la... ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten, familia, que la Biblia no empieza con una pregunta, la Biblia no empieza con algo incierto, sino la Biblia comienza con una declaración enfática. Y esa declaración dice que en el principio Dios creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, cuando le pregunto, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando, pregunta, ¿de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Levante la mano los que creen que está hablando de Dios Padre. Levante la mano los que creen que está hablando del Dios Hijo. Levante la mano los que creen que está hablando del Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículos 1, 2, 10 y 14. En el principio. ¿En dónde? ¿No es lo mismo que dice Génesis? En el principio. Era el verbo. Y el verbo era con... Y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el mundo estaba el verbo,
y el mundo por él fue hecho. Y el verbo fue hecho carne, ¿y qué hizo? Habitó entre nosotros. Pregunta, familia, en Juan, el apóstol Juan, en el contexto del principio de la creación y de todas las cosas que fueron creadas, ¿a quién se le atribuye directamente ser el creador? A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no significa que el Padre y el Espíritu Santo no están involucrados en la creación, no me malentiendan. La manera como podemos entender la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la deidad dentro de la creación, podemos mirarlo de esta manera. Así es como yo lo entiendo para que pueda ser más palpable. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. Amén. Están los tres involucrados porque en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que ahí estaba el Espíritu Santo haciendo ¿qué? Rodeando la faz de la tierra porque iba a empezar a hacer ¿qué cosa? La obra de creación. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, 15 y 16. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios visible, porque por él fueron creadas ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por él y para él. ¿Cuántos dicen amén? Así que familia, cuando dicen en el principio Dios creó los cielos y de la tierra, familia, ¿a quién nos está llevando? Génesis capítulo 1, versículo 1. A Cristo. ¿Están conmigo? De hecho, cada versículo de la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, resalta, señala, identifica a uno por encima de todos. ¿Están conmigo? El enfoque de la palabra de Dios, familia, escúchame bien, no es en el Padre, no es en el Espíritu Santo, es en el Hijo. Y toda la Biblia, familia, el Padre lo que está diciendo es llevándonos al Hijo y el Espíritu Santo nos está llevando al Hijo también. ¿Están conmigo? Por eso cuando hay personas que se tratan de enredar con este concepto de la deidad, de las tres personas de la deidad, y dicen, no, que si el rol del Espíritu Santo, inclusive dentro de nuestra propia iglesia, yo me pongo un poco crispy porque yo digo, ¿por qué están tratando de hacer un problema que no está en la Biblia? Eso no es un problema bíblico. La Biblia no está tratando de enfocarse en el rol del Hijo, con el Espíritu, en el rol del Espíritu Santo y del Padre. La Biblia lo que se está enfocando es en la salvación en Jesucristo. ¿Están conmigo? Entonces tratar de entender esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuera del contexto de la Biblia, usted se está enredando porque ese problema no está presentado aquí. El asunto aquí es la salvación por medio de ¿quién? De Cristo como creador, como Cordero, como sacerdote y como rey. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el asunto. Así que tratar de entender o tratar de hacer un dilema o una situación, un panorama sobre ese concepto de la deidad, familia, es algo que la Biblia no está enfocado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, a mí me gusta como lo explica el comentario bíblico adventista. Mira cómo dice aquí, hablando de Génesis 1:1. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras hace resaltar decididamente una de las controversias seculares entre los cristianos que creen en la Biblia, por un lado, y los escépticos, ateos y materialistas de diversas matices, por el otro. Estos últimos, que procuran en diferentes formas y en diversos grados explicar el universo sin Dios, sostienen que la energía es ¿qué? Que la energía es eterna. Si esto fuera verdad, y si la materia tuviera el poder de evolucionar, primero de las formas más simples de la vida, yendo después a los más complejos hasta llegar al hombre, ciertamente Dios sería ¿qué? Innecesario. Génesis 1:1 afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es en forma excluyente la única causa de todo lo demás. Amén. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicar, por más que traten de enredarse, por más que traten de hacer, la ciencia no puede explicar cómo es que todo surge de la nada. ¿De dónde viene todo esto? ¿Verdad? La gran pregunta, el gran dilema que la ciencia no puede explicar, y le voy a demostrar que la ciencia no fue hecha para explicar esto, familia. El único libro donde explica cómo es que todo surge de la nada es la palabra de Dios. Es el único libro que lo explica, familia. Y por eso dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿tú eras qué? Tú eras Dios. Y dice Colosenses 1:17, hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Así que no podemos entender lo que está más allá de nuestra imaginación, lo que es antes de la creación, porque somos seres finitos y por ende lo eterno es muy difícil para nosotros comprenderlo. Y nuevamente no es un problema que la Biblia trata de resolver. ¿Están conmigo? Dios no trató en Génesis capítulo 1 de explicarnos cómo fue que creó todo. Él simplemente dice, yo soy el creador. ¿Están conmigo? Ese es el enfoque, esa es la base. Es decir, mira, pon todo a un lado y enfócate y piensa y sepa que yo fui el que creó todo.
Yo soy el que hizo todas las cosas. No se envuelvan y no se enreden en todos los demás asuntos que el diablo va a tratar de levantar y de filosofías humanas para tratar de desviarte del plan de salvación que está en la Biblia y tratar de comprender y entender cómo es que todo surge de la nada, porque Dios te está diciendo no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de nuestra imaginación. ¿Están o no están conmigo, familia? Y cuando miramos en Génesis, entonces, miramos a Dios, a Cristo haciendo ¿qué? Creando. ¿Cuántos dicen amén? El primer día que creó, la luz. El segundo día que creó, separó las aguas de manera, ¿cómo? De manera vertical, ¿verdad que sí? ¿Y qué salió? La atmósfera. El tercer día que creó, separó las aguas de manera horizontal. ¿Para que saliera qué? Tierra seca, montañas, valles, colinas, flores, frutas. Amén. ¿Qué está haciendo Cristo cuando está creando? Preparando la tierra. Está creando todo ¿para quién? Para ti y para mí. Amén. Al igual que yo doy el ejemplo cuando van a nacer un niño, que los padres no hacen los preparativos cuando el niño o la niña nacen, ¿verdad que no? Los preparativos se tienen que hacer ¿cuándo? Antes, pero cuando el niño o la niña nazca, ya todo esté preparado para ese niño o esa niña poder tener todo lo que necesita para poder crecer. ¿Están conmigo? Luego el cuarto día, ¿qué hizo? El sol, la luna, las estrellas. Amén. Y luego el quinto día, ¿qué hace? Los animales del mar, los animales del cielo. Y luego el sexto día, ¿qué hace? Todavía no. Los animales primero terrestres, el león, ¿verdad? Todas esas bellezas y preciosuras de animales. Y luego entonces sí que creó Adán y a... ¿Cuántos dicen amén? Familia, si Dios tratara, si la Biblia fuera un libro de ciencia, Dios se tomaría tomos y tomos y tomos y tomos y tomos para tratar de explicar eso. Él no lo está tratando de explicar, Él simplemente nos lo está poniendo ahí porque no lo vamos a poder entender en nuestra vida. ¿Están conmigo? Él solamente nos está diciendo, mire, todo lo creó. Pero luego, hay muchas filosofías humanas que dicen que si la evolución, que si el ser humano, inclusive familia, hay cristianos. Hay iglesias que enseñan la evolución y dicen que la evolución es compatible con la creación. Pero yo, verdaderamente familia, no sé en qué mundo es ese. Porque Cristo dijo bien claro en Marcos capítulo 16 al 7, al principio de la que varón y hembra los hizo Dios. ¿De dónde está citando Jesucristo aquí? Al principio de la creación. De Génesis capítulo 1. ¿Están conmigo? Él no está diciendo que al principio vino un gas cósmico que se convirtió entonces en un moquito cósmico y luego se convirtió en un pez y luego se convirtió en un lagartijo y luego se convirtió en un mono. Él no está diciendo eso. Cristo claramente va directamente a Génesis para citar el asunto de la creación del ser humano. ¿Al principio de quién? ¿De la? Ahora, usted le puede creer a Cristo o usted le puede creer a Darwin. ¿Están conmigo? Pregunta, malentender este concepto, para mostrarse lo que estamos hablando, malentender este concepto de Cristo como creador, ¿puede desviarte del plan de salvación y puede poner tu salvación en peligro? Claro que sí, familia. ¿Están conmigo? Claro que sí. Y por eso, familia, cuando miramos la creación, estamos viendo un perfil de quién es Cristo. Estamos viéndolo en su detalle, especialmente cuando crea al ser humano, porque nos creó con sus propias manos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? No conmigo. Amén. Y cuando miramos, familia, la creación, vemos que aparte de eso, también creó ¿qué cosa? Un séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creó un séptimo día? Porque en el séptimo día no creó nada. ¿Por qué entonces Cristo crea un séptimo día? Porque todo lo que necesitaba el ser humano para vivir lo creó en 6 días. Todo estaba perfecto, pero el séptimo día, ¿con qué propósito lo crea? Para celebrar que Él es el creador de los 6 días antes. ¿Están conmigo? El séptimo día es la firma o el sello que Dios le pone a la creación. Dice Génesis, no digo yo, esto no es asunto de religión ni asunto denominacional. Estamos hablando de lo que dice Génesis. Dice que hizo un séptimo día como una coronación, como un día para celebrar, para disfrutar y deleitar que Él es nuestro Dios que nos ha creado y que nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren darle gracias a Cristo por habernos creado? Gloria a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar de las cosas que pasan en este mundo, yo le doy gloria a Dios y yo la alabo porque Él me creó. Amén. Porque recuerda que esto que está aquí no es lo que Él creó. Él tiene un reino para nosotros. Amén. Pero eso vamos a hablar al final, no nos podemos adelantar, vamos poco a poco. Amén. Dice Marcos 2, 27 y 28, también Cristo dijo, el día de reposo se hizo para el judío.
No. El día de reposo se hizo para el hombre. La palabra para hombre es el griego antropos, que significa seres humanos, humanidad, de donde sacamos el concepto de la antropología. ¿Están conmigo? ¿Cuándo fue que se hizo el día de reposo para los hombres y las mujeres? En la creación. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Están conmigo? Y él mismo dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo, del sábado, amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, se nos pasa a este versículo. En este versículo, esta última frase. Vamos aquí rápidamente. El día de reposo se hizo para el Señor, para el hombre, perdón, para el ser humano. Pero se nos pasa aquí que el Hijo del Señor es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesucristo a los judíos? Ellos lo estaban cuestionando por el asunto del sábado, ¿es o no es? Recuerde, el asunto entre Jesucristo y los fariseos nunca era cuál era el día del Señor. Ese nunca fue el debate. El asunto era cómo guardar el día del Señor. ¿Están conmigo? Entonces, en ese debate, en ese contraataque, él está dándole y diciéndole a él que él es el que le está enseñando a ellos a guardar el sábado, porque ¿qué habían hecho? Lo habían distorsionado, le habían puesto cargas y pesos sobre el día del Señor, y Jesucristo viene a enseñarle, mira, así no se guarda el día del Señor, así no se guarda el sábado, es un día de deleite, de disfrute. Cuando dice en Apocalipsis, en Génesis, cuando dicen en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del sábado del Señor. Celebra, conmemora, disfruta. El día del Señor es un día de deleite, es una fiesta semanal que tenemos con el Señor y como pueblo, amén. Y nosotros venimos con la cara cargada y amargada, cuando este es un día de fiesta, familia. Gracias, Señor. Él dijo, 6 días trabajan, 6 días hagan lo que, pero el séptimo día vengan. ¿Para qué? Para poner todo eso a un lado, disfrutar y deleitarnos, amén. Y dice aquí, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a los fariseos? Que Él es el Señor del día de reposo. Él está diciendo que yo fui el que creé el día de reposo. Yo fui el creador de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Eso es lo que le está diciendo. Y dice la Biblia que por eso lo querían matar. ¿Por qué? Porque él decía, yo les puedo enseñar a ustedes cómo guardar el sábado porque yo tengo autoridad sobre ella, porque yo fui el que lo creé. Yo sé el propósito que hice para ellos. Y eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Miren esta cita qué linda de este libro que me encanta. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Y por qué es? Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la obra, ese es el monumento del sábado. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad de que Él es el creador del modo más contundente como no lo hace ninguna otra institución. ¿Están conmigo? ¿Cuáles fueron las 3 instituciones que estableció Dios en la creación? El matrimonio, el sábado y la dieta. Se le fue esa. Ay, ay, ay. Como lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de qué? De toda adoración reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni debe caer nunca en el olvido. ¿Están conmigo? Así que personas que ustedes nos están visitando, o quizá las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, sepa y entienda que la razón por la cual nosotros guardamos el séptimo día sábado es porque queremos conmemorar, queremos celebrar y queremos reconocer que Dios es nuestro creador. Amén. ¿Por qué? Porque así fue como lo estableció ¿cuándo? En el principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Familia, la ciencia, familia, escúcheme bien, si usted entiende este concepto, usted lo va a poder agarrar bien. La ciencia, familia, no puede explicar la creación. La ciencia no puede explicar la creación porque la creación es sobrenatural. En otras palabras, viene fuera de lo que nosotros podemos ver y tocar y palpar. Es sobrenatural la creación, por lo tanto nosotros no podemos y la ciencia no puede explicarlo porque ese no es el propósito de la ciencia. El propósito de la ciencia es entender lo natural. ¿Están conmigo? Los procesos y todas las cosas que sí podemos ver, entender, observar y medir. Ese es el propósito de la ciencia. Por lo tanto, cuando alguien trata de usar la ciencia para explicar a Dios, no puede. Es como tratar de explicarle a un perro que somos nosotros, que es un ser humano. El perro no lo va a entender por más que usted se lo explica. ¿Están conmigo?
Pues lo mismo, familia, la ciencia, eso no es la función de la ciencia. La ciencia está para explicar lo que sí podemos ver y palpar. Dice la Biblia en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que fue constituido el universo ¿por quién? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Así que si usted quiere ir, familia, a entender y comprender la creación, ¿a dónde tienes que ir? Y específicamente, ¿a quién tienes que ir? A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a la segunda fase, familia. Ya hablamos un poco sobre la fase de creador. Y ahora vamos a la de cordero. Ahora, ¿por qué yo incluyo la de cordero? Perdón, ¿por qué incluyo la de creador? Porque, familia, sin entender este pierde fuerza. Sin entender que Cristo es el que creó todo, que Él es antes de todas las cosas, que Él creó todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten y por Él vienen, entonces la número 2, el Cordero, pierde su fuerza. ¿Están conmigo? Se puede explicar a Cristo como Cordero sin el concepto de creador, pero no hay evangelio. No hay ese, ¿qué? Que le voy a enseñar ahora. No hay ese factor que usted dice, esto no es posible. Que se lo voy a mostrar ahora. ¿Están conmigo? Por eso es que yo tengo que unir estas dos. Porque la segunda, en entenderlo a Él como Cordero, sin ser creador, familia, nos perdemos el evangelio. Como lamentablemente hay muchos por ahí que tratan de enseñar la creación aparte de Cristo y por eso no tienen ese sabor, ese gozo en el asunto. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos de Cordero, pues de Cristo como Cordero, tenemos que ir ¿a dónde? A un Cordero. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué es que se explica o se enseña o se señala a Cristo desde un concepto de Cordero? ¿Por qué es que se le habla de esa manera? Pues mire, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice que el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación ¿de qué? De la fundación del mundo. Entonces, entender quién es Cristo desde la perspectiva de Cordero, tenemos que ir nuevamente ¿a dónde? A la creación. Familia, no nos hemos salido de los primeros 2 capítulos de Génesis. Génesis capítulo 1 y 2, la creación, todo era perfecto y bueno en gran manera, como ya hemos hablado y explicado. Ahora, cuando entendemos y buscamos a Cordero, el Cordero aparece ya en el capítulo 3. Ahora, ¿cómo se entiende Cordero? Pues bien sencillo. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice que Dios dentro de la perfección, ¿qué puso? Un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del... Un árbol, familia. Dios le dijo, este árbol que ustedes ven ahí, ustedes tienen miles y millones de árboles, pero este árbol que está aquí, Dios le dice, me pertenece a mí. No lo toquen. Y al ustedes respetar mi mandato de no comer de ese árbol, ustedes me están reconociendo a mí entonces como su Dios. ¿Están conmigo? Sencillo. Una prueba sencilla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay miles y millones de árboles, ¿verdad que sí? Ahora, si hubieran solamente 2 árboles, entonces tenemos un problema serio, especialmente nosotros los hispanos, porque todo el tiempo comiendo el mismo árbol, el otro árbol como que, ¿a qué sabrá ese árbol? Pero familia, habían exceso de posibilidades y de opciones. Uno solamente Dios le dijo, no coman porque el día que de él coman, ¿qué? Ciertamente morirán, en otras palabras, ciertamente dejarán de existir. Si comen de ese árbol, ustedes no van a vivir más, van a dejar, ¿por qué? Porque no me quieren a mí como su Dios, es lo que me están diciendo. Están tomando una decisión de no quererme a mí como su Dios, sino que quieren a otro Dios. Y si ustedes no me quieren como su Dios, pues yo me tengo que ir y me aparto de ustedes, pero que Dios es el dador de ¿qué cosa? De la vida. ¿Y qué sucedió, familia? Lamentablemente, nuestros primeros padres, ¿qué pasó? ¿Obedecieron o no obedecieron? No, dice Génesis capítulo 3, y entró ¿qué cosa? El pecado. Vamos a definir el pecado, por favor, porque esto es muy importante para entender el plan de salvación. El pecado. El pecado, familia, si usted quiere darle un sinónimo a lo que es el pecado, es bien sencillo. El pecado es egoísmo. ¿Qué es el pecado? Egoísmo. Eso es el pecado. ¿Están conmigo? En otras palabras, es pensar en mí primero. Eso es egoísmo. Eso es pecado. Es poner mis intereses y mis deseos por encima de los demás. ¿Están conmigo? ¿Y qué sucedió? Que ese virus que comenzó con Lucifer, luego pasó esa enfermedad, pasó a nuestros primeros padres y dice la Biblia que al ellos entonces tener la infección, tener el virus del egoísmo o del pecado, entonces dice que, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y ahí está la sentencia de muerte de la humanidad. Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Pero familia, Adán y Eva comieron del árbol y no murieron en ese día. ¿Por qué no murieron en ese día?
Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Le voy a dejar esta pasar. Para la próxima, no coman del árbol. No, no. Y le digo porque yo le doy el ejemplo a ustedes que son padres y madres o aquellos que son maestros o maestras. Si usted pone una regla en su casa, si usted pone una ley en su casa y ese hijo, esa hija, ese estudiante viola o rompe esa ley y usted no impone la sentencia, ¿qué sucede? Usted pierde todo el respeto, ¿verdad que sí? Yo era maestro de salón de clase y si yo ponía una regla y yo no la seguía, decían, entonces al yo no seguir esa, me pisoteaban todas las demás. Usted tiene que ser firme. La Biblia dice que Dios no es hombre para que cambie de mente. Dios no es hombre para decir y no hacer. ¿Están? ¿Qué fue lo que sucedió, familia? ¿Por qué fue que Adán y Eva no murieron en ese día? Porque en ese día murió ¿quién? El Cordero. Génesis 3:21 dice que Dios vistió a Adán y Eva ¿con qué? Con pieles de cordero. Ahora, para que pueda haber pieles de cordero es que tiene que haber ¿qué? Una muerte. ¿Están conmigo? Tiene que haber una muerte. ¿Y qué le estaba diciendo Dios desde el comienzo? Por eso, familia, el primer animal en morir, la primera muerte en la historia del universo entero, fue un cordero. Y por eso dice Apocalipsis, ¿a dónde tenemos que ir? El cordero que fue inmolado desde el comienzo del mundo. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán y Eva? Mire, ustedes se supone que mueran en este día. Se supone que el ser humano no exista más. Pero yo les voy a dar una segunda oportunidad. Yo les voy a dar una segunda oportunidad a ustedes para vivir eternamente en mi presencia. Y esa segunda oportunidad se la voy a dar por medio de ¿qué? Del Cordero. Simbólicamente, ¿qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué representaba ese Cordero que fue quien le dio la segunda oportunidad a la humanidad para la vida eterna? Juan 1:29, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, ¿he aquí quién? El Cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué es lo que quita Cristo? El pecado. ¿Cuál es el problema del pecado? Que el pecado nos ha hecho ¿qué? Nos ha separado de Dios. ¿Están conmigo? Vamos a ver, familia, bien sencillo. Esto no es difícil de entender, que el plan de salvación es que podamos regresar y morar nuevamente en la presencia de Dios. Así era en Génesis, Adán y Eva moraban en la presencia de Dios, el pecado rompió esa relación y por medio del Cordero es que comienza el plan de salvación para que nosotros podamos en un momento en el futuro nuevamente morar cara a cara, como dice Apocalipsis capítulo 22, en la presencia santa y pura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí viene el asunto del Creador, porque entender esto fuera del asunto del Creador pierde su fuerza. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender el asunto del Cordero como creador? Aquí es donde viene. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:6-8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aunque siendo Dios, ¿aunque siendo qué? Aunque siendo divino, aunque siendo el creador, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En otras palabras, el creador, el que hizo todo, no se aferró a su divinidad. No dijo, como yo soy Dios y el ser humano ha pecado, el ser humano me ha desobedecido, el ser humano se ha apartado, que se las arreglen ellos. No, él no se aferró a su divinidad, sino que, por el contrario, renunció a sus privilegios divinos. Se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo, o sea, de un ser humano pecador, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y cuando apareció en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y después qué clase de muerte fue esa? Este es el Evangelio. Este es el asunto, familia. Entender que el que hizo todo, lo puso a un lado. Puso su divinidad, puso su majestad divina y lo dijo, yo voy a poner esto a un lado por un momento y voy a ¿qué? Voy a descender a la tierra. Y dice Juan 3:16, ustedes lo saben, vamos a decirlo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que cree en Él, todo el mundo se lo sabe de memoria, ¿verdad? Es muy bonito, qué lindo Juan 3:16. Y usted y yo no entendemos este versículo. No lo comprendemos. Primero que para entenderlo, tenemos que entender y mirar a Cristo desde la faceta de creador y de cordero. ¿Están conmigo? Si usted lo aparta del creador, este versículo no tiene ningún poder. Pero cuando usted lo une con la faceta de creador y cordero,
ahí hay algo explosivo. Y se lo voy a mostrar ahora. ¿Porque de qué? De tal manera. Escúcheme bien, esa frase de tal manera en griego es una palabra muy interesante. Y dice, la frase en griego significa incomprensible. No es, usted y yo, en otras palabras, no tenemos la capacidad de entender el amor de Dios por nosotros. Es incomprensible. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene? De Dios. Y como Dios no es comprensible para nosotros, lo divino no lo podemos entender cabalmente. Podemos tener, ¿verdad? Tener vislumbre de ese asunto. Yo voy, familia, de tratar de explicárselo como yo lo explico, porque es la única manera que yo puedo entenderlo. Porque si entendemos esto, Creador con Cordero, y lo unimos, entonces el plan de salvación se abre. ¿Están conmigo? Y lo podemos entender y podemos comprenderlo. Se lo voy a pintar de esta manera porque es incomprensible. Recuerda, eso es lo que dice la Escritura. Es incomprensible el amor de Dios por ti y por mí. No lo podemos comprender ni entender. Yo voy a tratar de agarrarlo como podemos humanamente hablando. Y esta es la única manera que yo tengo para explicarlo. Vamos a suponer por un momento que usted tiene la capacidad de crear. ¿Están conmigo? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de crear, ¿verdad? Nosotros sí somos muy creativos, pero no podemos crear nada. Usted no puede hacer nada. Usted no puede venir y haga tierra. Nadie puede hacer tierra. ¿Están conmigo? Haga agua. Usted no puede hacer agua. Eso solamente, esa capacidad. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de crear? Dios. Pero vamos a ponernos en un momento para que podamos visualizar y entender, agarrar un poco a Juan 3:16. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos del Creador. Y vamos a pensar que somos creadores. Y si yo le voy a poner una situación hipotética, piense que usted tiene la capacidad de crear y que usted creó una finca de hormigas. ¿Están conmigo? ¿Saben lo que es una finca de hormigas? An ant farm, ¿verdad? ¿Verdad? Que vienen los científicos, ¿verdad? Y ellos compran unas peceras bien grandes y en esas peceras ellos vienen y ponen tierra y ponen hormigas y ponen colonias de hormigas, ¿verdad que sí? Y las hormigas, entonces, ¿qué hacen los científicos? Mayormente son los que tienen fincas de hormigas. Ellos vienen y analizan, observan el comportamiento de las hormigas, cómo se desarrollan, cómo se comportan, cómo lo que hacen. Ahora, vamos a poner por una situación, vamos a hacer la situación hipotética, que usted creó esta finca de hormigas. Y usted un día está observando sus hormigas y usted está muy contento, gozándose. Ay, mira qué linda mis hormigas. Mira cómo se cuidan, mira cómo se hablan. Mira, todo perfecto. Pero de momento un día te das cuenta que hay una hormiga mala. Que hay una hormiga que se rebeló allá adentro. Y que esa hormiga está trayendo cizaña a las otras hormigas. Y las otras hormigas se le están uniendo. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la solución del problema? Ir a comprar el spray de hormigas, ¿verdad? Y que... Shh. ¿Por qué usted no hace eso? ¿Por qué no lo hace? Porque matan las buenas y las malas. Pero usted tiene que resolver ese problema porque si no se te van a corromper ¿qué? Todas las hormigas. Entonces, ahora viene el asunto. Porque de tal manera. Ahora yo le digo a usted, hermano o hermana, la única manera de salvar a tus hormigas es que tú te tienes que hacer una hormiga. Tú te tienes que quitar el orgullo de ser humano que tienes y tú tienes que ser una hormiga. Levante la mano quien se apunta. No, no me mienta. Usted no lo va a hacer. Usted no se va a convertir en hormiga. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Yo soy un ser humano. Se la voy a hacer más difícil. No solamente usted se tiene que convertir en una hormiga, sino que usted cuando se convierte en una hormiga, a usted lo van a torturar. Lo van a torturar de la peor manera que se puede torturar. Levante la mano. ¿Quién se apunta para ser torturado como hormiga? Ahora se lo voy a hacer más difícil. No solamente usted se tiene que convertir en una hormiga. Recuerde, somos seres humanos. Usted se tiene que convertir en una hormiga. Usted lo van a torturar, sino también es que te tienes que quedar como una hormiga por el resto de la eternidad. ¿Quién se apunta? Nadie. ¿Por qué? Porque es ilógico. En el concepto de nosotros humanos, ¿qué decimos? Ay, para la fúchila las hormigas, ¿verdad que sí? Yo tengo el poder de crear, yo vengo y creo otras hormigas, pero va a volver el mismo problema. Familia, es incomprensible el plan de salvación. ¿Por qué? Porque se lo acabo de mostrar a ustedes. Ninguno de nosotros se humillaría y se convertiría en hormiga, sería torturado como hormiga y después te tienes que quedar como una hormiga por el resto de la eternidad. Siendo tú un ser humano, tienes que vivir como una hormiga por siempre.
Eso fue lo que Cristo hizo. Él se hizo hormiga. ¿Entiendes? Por eso dice de tal manera. Es incomprensible humanamente. Porque nadie lo haría. Se lo muestro siempre. Cuando doy este ejemplo, nadie dice, si yo me apunto, yo lo haría. Nadie lo hace, familia. El único que lo hizo fue Cristo. ¿Están conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de una manera incomprensible, y me gusta decirlo, si usted agarrara a Hemingway, si agarrara a Shakespeare, si agarrara a Pablo Neruda, si agarrara a Gabriel García Márquez y a todos los grandes escritores en la historia de la humanidad y los pusieras todos juntos en una casa por un año a que escribieran una historia de amor, familia, la historia de amor de ellos venía y no llegaría ni a la planta de los pies del Evangelio de Dios. No se comprendería. Por eso dice, de tal manera es incomprensible el amor de Dios por nosotros, porque ningún ser humano se le ocurriría semejante cosa. Pero es que el plan de salvación no viene del ser humano, viene de Dios. ¿Que Dios a qué? Esa palabra dado, ¿sabe lo que es? Ha sacrificado a su propio Hijo. Él mismo lo sacrificó, dice Isaías 53. Él mismo llevó su ira sobre su Hijo. Noten que Dios en la Biblia siempre está salvando, ¿sí o no? Siempre está salvando. Salvó a su pueblo, salvó a Moisés, salvó a Abraham, salvó a todos sus hijos, pero a este, el Hijo unigénito, no lo salvó. ¿Por qué? Porque usted y yo, familia, somos salvos por medio del sacrificio de Él. Era la única manera de usted y yo tener una segunda oportunidad. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias por habernos dado una segunda oportunidad? Ahora, ¿para qué lo sacrificó? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso no es el plan de salvación. Si no lo entendemos, si no creemos en Él, ¿como qué? Como sacrificio, como el Cordero de Dios, familia, entonces cometemos el error, familia, de también ir por el mundo pensando que estamos bien, pensando que estamos bien. Si Cristo es mi Cordero, Cristo es mi Salvador, Cristo murió por mí, bla, 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 bla. Yo traté de explicárselo lo mejor que pude. Y hay que verlo a largo plazo, familia. Que es únicamente, solamente gracias a Jesucristo y a su entrega, a su humillación, como dijo Filipenses capítulo 3, a que se despojó de su divinidad, a que no se aferró a ser Dios para salvarme a mí y a ti. Gloria a Dios por eso. Amén. 2 Corintios 5:21, y el que no conoció pecado, ¿por nosotros qué? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Están conmigo? Eso es la salvación. Cuando miras a Cristo Jesús en la cruz del Calvario con los brazos abiertos, lo que está haciendo es que te está proponiendo matrimonio. El Padre te está tratando de enamorar por medio de su Hijo. Te está diciendo, mira cuánto te amo. Mira el amor que yo tengo por la raza humana. Que de tal manera te amo que envié a lo mejor que yo tengo, que es mi Hijo. Usted no se pondría en la cruz del Calvario, mucho menos usted pondría a su hijo o su hija, ¿verdad que no? Al revés, usted prefiere sufrir que sus hijos tener que sufrir. Imagínense, la gente dice que Cristo sufrió. Cristo sufrió, pero más sufrió el Padre. Más tuvo que sufrir el Padre, porque no solamente lo pasó, sino que también Él fue el que lo castigó. Él fue el que lo llevó y lo azotó. ¿Están conmigo? ¿Están o no están conmigo? La ira de Dios cayó sobre Cristo. Y gracias a que la ira de Dios cayó sobre Cristo, la ira de Dios no tiene que caer sobre ti. Gloria a Dios. A menos que usted lo rechace como el Cordero de Dios. ¿Están o no están conmigo? Y miren qué interesante, familia. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en qué. ¿Qué fue lo que dijo el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en qué. Implica que si él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es que él está reconociendo que Jesucristo es qué. El rey. En otras palabras, el rey vino y qué. Se disfrazó de qué. De cordero. ¿Están conmigo? Se disfrazó el rey de cordero. Él será el rey del universo, el que está ahí en la cruz del Calvario. ¿Ustedes han visto los programas de reality shows donde los dueños de empresa se disfrazan o se hacen pasar como si fueran empleados, ¿verdad? Y vienen y para ver cómo es que los empleados ven la compañía y todo eso. Pues familia, eso fue lo que Cristo hizo. El rey vino y se vistió como súbdito.
Y vino aquí. ¿Para qué? Para darnos una segunda oportunidad. ¿A qué? ¿A qué? ¿Una segunda oportunidad de qué? A la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren darle gracias a Cristo? Porque nos ha dado una segunda oportunidad a la vida eterna por medio de su gran sacrificio. ¿Cuántos no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, vamos a la tercera fase, que es la de qué. Ahora, esa es la fase de sacerdote que vamos a estar estudiando mayormente durante esta semana. Y le digo que esa va a ser la fase que nos vamos a concentrar mayormente, es por una razón muy específica. Es porque miren bien el cuadro, familia. Creador, Cordero, sacerdote y rey. El ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en qué. En tu reino. O sea, que todavía no ha venido como qué. No ha venido como rey todavía. Ya vino como cordero. Entonces, ¿en qué fase se encuentra Cristo en el tiempo presente? Es sacerdote. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque en el cristianismo, vamos a hablar en términos bien generales, incluyendo a todos los que se consideran cristianos, familia. La fase que más malentendida es, o la fase que menos se comprende, es la de sacerdote. La gente tiene una idea de cordero, tiene una idea de creador y tiene una idea de rey. Pero el de sacerdote, que es el del tiempo presente, es el menos comprendido y entendido. ¿Saben por qué? Porque es el menos estudiado. Es el menos que se comprende porque es el que menos se entiende y se escudriña en la palabra de Dios. Pero familia, para usted y para mí en el contexto de la salvación y la vida eterna, esta fase que está aquí es esencial entenderla. Y es la diferencia, esta fase de Cristo como nuestro sacerdote, el que no estamos estudiando. Todo el mundo se quiere enfocar a Cristo como Cordero en la cruz del Calvario. Todo el mundo quiere Cristo en la cruz, Cristo en la cruz, Cristo en la cruz. Gloria a Dios por Cristo en la cruz del Calvario, como ya mencionamos. Él pagó la paga del pecado, que es la muerte eterna. Amén. Pero Él no está en la cruz ya, familia. Él se bajó de la cruz. Él no está en la cruz. Así que sí debemos resaltar la cruz del Calvario, pero no debemos quedarnos en la cruz del Calvario, porque si te quedas en la cruz del Calvario, no estás completando el plan de salvación. El plan de salvación son todas las fases como sacerdote. ¿Están conmigo? Por eso Apocalipsis, cuando mira a Cristo, es interesante, vamos a ver que cuando Jesucristo señala, de hecho, el enfoque del libro de Apocalipsis, el grueso del libro de Apocalipsis es en Cristo como sacerdote, por si usted no lo sabía. Ese es el peso del libro de Apocalipsis, es en Cristo como nuestro intercesor. Y mire que se lo voy a decir aquí, Romanos 8, 3 al 34. Cristo es el que ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más aún Él también ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? El que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también ¿qué hace? Intercede por nosotros. Amén. Así que celebramos el que Él murió, que Él resucitó, pero no celebramos que Él intercede por nosotros. No, escuchamos, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! Alabado sea su nombre. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Coquí. Coquí. ¿Por qué? Si esto es la fase, familia, en la cual usted y yo nos encontramos ahora. Desde que se fue de la tierra hasta que regrese como rey, Él está como nuestro intercesor. Durante esta semana nos vamos a enfocar en la base del intercesor, porque si usted, escúcheme bien, no lo tiene o no comprende lo que es su obra como intercesor, tu salvación está en peligro. Tu salvación está en peligro, familia. Se lo digo honestamente y se lo voy a probar durante esta semana. ¿Cuántos están conmigo? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios, entre la divinidad y la humanidad. ¿Y quién es ese intercesor? Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El único que tiene la capacidad de abogar por ti y por mí para entrar al reino de los cielos es Cristo Jesús. El único. Más nadie puede hacerlo. Ni tu papá, ni tu mamá, ni un pastor, nadie. Solamente Cristo puede interceder por ti. ¿Están conmigo? Miren esta cita. La intercesión de Cristo por el ser humano en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte ¿en dónde? Su muerte en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo?
es esencial y nosotros, los adventistas, les digo sinceramente, explicamos y entendemos esto escrito mejor que nadie. Digo escrito porque lo tenemos en nuestros libros, está en todas partes, hay mucha literatura que se habla sobre eso, pero lo hemos puesto a un lado. ¿Están conmigo? Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día, y por la razón por la cual la gente ve los problemas que hay en la iglesia, es por esto. Es porque no estamos mirando la intercesión de Cristo y entendiéndolo. ¿Están conmigo? Yo voy a tratar durante esta semana de explicárselo. ¿Para qué? Para que podamos cambiar. Porque si no cambiamos, no nos salvamos. En otras palabras, lo que yo voy a hablar durante esta semana, se lo digo honestamente, no es para ustedes. Yo lo voy a compartir con ustedes, pero es para mí, porque yo me quiero salvar. Amén. Y para yo poder salvarme, yo tengo que entender lo que dice aquí sobre Cristo. Y yo lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes las cosas que yo mismo he estudiado y analizado, porque yo me quiero salvar y aquellos que se quieren salvar, pues vengan para que podamos estudiarlo juntos y podamos entenderlo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la palabra de Dios? Ahora, familia, ¿cómo entendemos su intercesión como sacerdote? Pues tenemos que ir ¿a dónde? Al santuario, ¿verdad? Y aquí la gente se enreda mucho de que por qué Dios creó un santuario y todo este asunto, familia. Vamos a ver durante esta semana que Cristo no está intercediendo en un santuario terrenal, porque ahí era donde los sacerdotes intercedían. Los sacerdotes intercedían en el santuario terrenal, diariamente y anualmente por medio de ciertos servicios. Y todo lo que está relacionado a esos servicios, familia, es de suma importancia para ti y para mí, para entender cómo Dios va a resolver el problema del pecado y cómo Dios va a salvarnos. Amén. Porque ya Él no está en un santuario terrenal, sino que ahora Él está en un santuario ¿qué? Celestial, intercediendo por cada uno de aquellos que dicen o profesan ser parte de su pueblo, parte de su reino. ¿Están conmigo cuando dicen amén? Y la cuarta fase del ministerio de Cristo, creador, cordero, sacerdote, ¿es cuál? Rey. Ay, ay, ay. Si es rey, nuestro rey tiene un reino, pero no es aquí. Escúcheme bien, la tierra antes era parte del reino de Dios. La tierra, por haber Adán y Eva desobedecido a Dios y entregado esta tierra al enemigo, entonces la tierra se salió del reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que hacer ¿qué? Recuperarla, ¿verdad que sí? Como un rey que le quitan una propiedad, un territorio, la tierra le fue quitado al reino de Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? El rey tiene que regresar para hacer ¿qué? Para retomar nuevamente el territorio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están o no están conmigo? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, se lo voy a enseñar. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 11. Esto recuerda, la fase del rey lo vamos a ver al final. Solamente le voy a dar un toquecito porque lo vamos a estudiar al final. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Cuántos están ahí? Dice ahí. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale ¿qué? Una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 19 nos pinta el cuadro cuando ¿qué? Cuando el rey va a regresar, pero esta vez no viene vestido como cordero, sino va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reclamar, familia, sus ciudadanos de su reino, para reclamar su pueblo nuevamente, que han sido ¿qué? Que lamentablemente el enemigo ha hecho tanto y tanto daño con la raza humana, pero la promesa es que el rey va a regresar para buscar a sus súbditos y llevarnos a su reino, a su palacio celestial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y por eso, familia, ese palacio celestial es ¿cuál? El cielo nuevo y la tierra nueva, donde va a morar ¿qué cosa? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, familia, es el palacio del rey. ¿Están conmigo? Es el palacio que él está. Y por eso dijo, yo voy a ir a preparar ¿qué?
preparar moradas. Dice, muchas moradas hay. ¿En dónde? En la casa, en el palacio de mi Padre. ¿De quién eran esas moradas? De los ángeles que se habían revelado. Esas moradas quedaron abiertas. Yo voy a prepararles esas moradas. Luego voy a venir a buscarlos para llevarlos al palacio. Y después el palacio regresará para la tierra. Pero eso es un asunto más adelante. ¿Están conmigo? Le estoy poniendo poquito a poquito, montándoselo poco a poco. ¿Están o no están? Y por eso Cristo dijo en Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido y ¿el qué? El reino de Dios se ha ¿qué? ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque ¿quién es el que llegó a la tierra? El rey. El rey llegó. Él dice, el reino se ha acercado porque donde va el rey es donde está ¿qué? El reino. Él dijo, el reino se ha acercado a Dios porque yo soy el rey de la patria celestial. Yo soy ese rey. Y vine. Pero cuando vino la primera vez, vino como que, siendo rey, se vistió de ¿qué? Se vistió de cordero. ¿Están conmigo? Y Daniel 2 pinta y enseña el cuadro donde habla de los reinos de esta tierra que el enemigo ha utilizado para tratar de destruir al pueblo de Dios, pero dice que vendrá una roca, una piedra en Daniel capítulo 2, y que esa roca, esa piedra, después que destruya los reinos de esta tierra y deshaga el reino del pecado, el reino de las tinieblas que el enemigo ha tratado de levantar, dice que entonces se levantará ¿qué cosa? Esa piedra se convertirá en una ¿qué? En una gran montaña, en un gran monte, que está hablando de ¿qué? Del reino de Dios eterno en donde mora la justicia, la paz y el amor por el resto de la eternidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren morar en la Nueva Jerusalén? Pues para eso, familia, tenemos que seguir ¿qué? Las 4 fases. Ahora, escúcheme bien. La gente viene y dice, Cristo es mi Salvador. Para Cristo poder ser tu Salvador, Él tiene que ser tu Cordero, tu sacerdote y tu Rey. ¿Están conmigo? Si tú no tienes a Cristo en esas 3 fases, Él no puede ser tu Salvador. Porque Él salva por medio de esas 3 fases. Esas son las 3 fases por las cuales Él es el Salvador. ¿Están conmigo? El Redentor, el Intercesor y el Libertador. El que nos liberta y nos salva de todo lo que está ocurriendo. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, vamos a mirar a Cristo como intercesor. Vamos a analizarlo de esta perspectiva, no porque yo quiero, sino porque es que la Biblia lo explica. ¿Están conmigo? Yo sí quiero porque la Biblia lo explica, no es que no viene de mi propia voluntad. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Les voy a mostrar, en Apocalipsis capítulo 1 nos habla de estas 4 fases de Cristo. Apocalipsis capítulo 1. ¿Están ahí? ¿Quieren ver las 4 fases? ¿Cuál es la primera? El creador. Miren el versículo 8, Apocalipsis 1:8. Yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega, principio y fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el último. Pregunta, ¿está hablando o no está hablando de Dios como el todopoderoso creador, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas? Y ese que está mencionando ahí es ¿a quién? Es a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Será que habla de Cristo como Cordero en Apocalipsis capítulo 1? Míralo aquí, versículo 5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ¿qué? Y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? No habla de Apocalipsis, porque hay gente que dice, en Apocalipsis no habla de la muerte de Cristo. Pues en todas partes lo habla, pero especiando abriendo nos está diciendo que Él nos ¿qué? Nos amó y nos... O sea, ¿por qué nos lavó? Porque nos amó. ¿Están conmigo? Las dos van juntas. Su amor se ve por medio de que Cristo murió por nosotros para lavarnos de nuestros pecados. ¿Están o no están conmigo, familia? Y el tercero, como sacerdote, aparece. Versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿qué cosa? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es entonces? Cuando se habla de hay alguien entre medio de los 7 candeleros, ¿de qué está hablando? ¿De qué? De un sacerdote. ¿No es? ¿No es? ¿De dónde viene el concepto del sacerdocio de Cristo, familia? Viene de él, del santuario. Ahora, miren cómo lo explica bien sencillo. Éxodo 25:8. Y que me hagan un santuario para que yo ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Nadie dijo amén.
Dios quiere habitar contigo. Dios quiere estar con nosotros nuevamente. Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere abrazarnos. Pero ¿por qué Dios no puede estar con nosotros ahora mismo, cara a cara, como dice la palabra? Por el pecado. Entonces, la intercesión, el sacerdocio de Cristo, dentro del santuario, Dios nos está tratando de mostrar: yo quiero estar cerca de ti, pero el pecado lo impide. Pues yo quiero mostrarte cómo yo me voy a acercar a ti y cómo podemos morar nuevamente. Por eso dice: y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿En dónde? En el monte. Entonces, el santuario terrenal era una demostración, una maqueta del santuario celestial. ¿Por qué la importancia del santuario celestial? Porque en el santuario celestial, manifestado o mostrado por medio del santuario terrenal, era que se resolvía el problema del pecado. Era que Dios separaba el pecado del ser humano. Porque, familia, lo que Dios más ama es a sus hijos creados y a sus hijas. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que Dios más aborrece es ¿qué? El pecado. El problema es que en tú y en nosotros ambas están unidas. El santuario nos enseña cómo Dios separa esas cosas. ¿Para qué? Para que pueda morar con nosotros, para que pueda estar nuevamente en nuestra presencia. ¿Están conmigo? Esto está hecho todo. Y cuando miramos el santuario, todos los muebles y todos los servicios, todo no está hecho simplemente de una manera arbitraria, sino que Dios nos está diciendo: cada paso, cada detalle, cada mueble, cada servicio es lo que usted y yo tenemos que hacer para poder morar nuevamente en la presencia de Dios. Escúcheme bien, familia, Él es el santo, Él es el sublime. Nosotros somos los que tenemos la mancha. Nosotros no podemos entrar en su presencia como nosotros queremos, como nos gusta, como nosotros deseamos, sino que en el santuario Él nos ha mostrado el mapa para decirnos: tomen estos pasos, mis hijos, caminen con estos pasos, sigan las instrucciones que yo dejé detallado para que puedas limpiarte y morar en mi presencia nuevamente. ¿Están conmigo? Por eso es que el diablo, y dice Apocalipsis capítulo 13, que el diablo blasfema el santuario, el plan de salvación, porque el diablo no quiere que nadie se salve. Entonces, ¿cuál es el gran engaño? Que todo el mundo está parado en la cruz del Calvario. Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Salvador, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, y se quedan ahí todo el día. Y vamos a ver durante la semana que sí, aquí empezó el plan de salvación cuando se hizo un ser humano y cuando murió en la cruz del Calvario. Pero familia, ese no es el plan de salvación, es el comienzo del plan de salvación. Es el principio del plan de salvación. Y nosotros los adventistas, mejor que nadie, conocemos y entendemos esto. Y estamos cayendo en el mismo juego solamente mirando la cruz del Calvario. En vez de nosotros, familia, que tenemos este plan de salvación, que lo entendemos perfectamente para llevarlo al mundo, para explicárselo a la gente, nos estamos quedando ahí con todos los demás. Y Cristo levantó un movimiento con el propósito de mostrarle el camino al lugar santísimo, de regreso a donde está el Padre Celestial sentado. Esa es nuestra obra. Sí, la cruz del Calvario es el comienzo. Sí, todos lo saben. Eso no es ninguna nueva noticia. Pero lo que no saben los demás, y el trabajo tuyo y mío, es hablarles a ellos de Cristo como intercesor también. Claro, no puedes hablar de su intercesión sin hablar de él como cordero. ¿Están conmigo? Es esencial cada componente, pero nos estamos quedando solamente en la puerta. Tenemos que llevar el evangelio completo, familia. Esto es una cosa sabrosa, por eso dice Pablo mismo. Habla de la diferencia entre los que están tomando leche y los que están comiendo vianda, familia. Dios nos ha dado un banquete, un sancocho de viandas con todo lo que usted puede, yautía, ñame, todo. Y nosotros tomándonos la sopita nada más. Este es el asunto, familia. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. No es simplemente entenderlo, sino ir a enseñárselo al mundo. Porque, familia, el que se quede aquí afuera, ahí se queda. Porque hay que regresar a la presencia del Padre. ¿Y dónde se encuentra el Padre Celestial? ¿En el santuario qué? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Dice aquí, miren qué lindo. Versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Verdad? ¿Este es a quién? Este es Jesucristo. Brinquemos al versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el que vivo y estuve
muerto. Pregunta entonces, cuando Juan lo ve en Apocalipsis, ¿él lo está viendo antes de la resurrección o después de la resurrección? Después, porque dije, yo estuve muerto y ahora estoy vivo, están conmigo. Él lo está viendo a Cristo después de su resurrección. ¿Pero en dónde? En el santuario celestial. Sigue diciendo, versículo 18, el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas cosas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Entonces aquí hay un cuadro en donde Juan está viendo a Cristo caminando entre medio de los 7 candeleros. ¿Qué representan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Y tienen en su diestra ¿qué cosa? 7 estrellas que representan 7 ángeles. Ahora, cuando miramos este panorama profético, ¿qué es lo que Cristo nos está tratando de decir y explicar? Nos está tratando de decir que el número 7 representa plenitud, totalidad. Y cuando habla de las 7 iglesias, entonces Él está diciendo, yo camino entre medio de las iglesias. Yo estoy entre las iglesias. ¿Están conmigo? Yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque el panorama profético de Apocalipsis es aterrador, ¿verdad que sí? Es terrible lo que va a venir sobre la tierra, familia. No hemos visto nada. Y Él nos está tratando de decir, explicándole a la iglesia, antes de darle este mensaje final sobre las cosas que van a acontecer, Él está diciendo, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. ¿Están conmigo? Yo quiero que tú entiendas que yo estoy aquí contigo y yo te voy a sostener. Pero hay un problema, que hay una de las 7 iglesias que no se deja sostener. Hay una de las 7 iglesias, que es la que vamos a estar estudiando esta tarde, que dice, yo no quiero que tú me sostengas, sino que yo me puedo sostener por mi propia cuenta. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Aquí vemos las 7 iglesias, que son 7 iglesias literales. 7 iglesias que son Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde Él escribe este mensaje de preparación, de amonestación a su pueblo, a su iglesia. ¿Están conmigo? Lo que quiere decir que si usted se considera cristiano, independientemente de la denominación, independientemente de lo que viene, este mensaje es para ¿quién? Es para todas las iglesias. ¿Están conmigo? Es para todos los que dicen ser cristianos. Pero a la misma vez que estas 7 iglesias, familia, representan 7 iglesias literales que fueron durante el tiempo de Juan, también representan las 7 etapas históricas en la iglesia cristiana. ¿Están conmigo? Aquí están desglosadas históricamente en Apocalipsis capítulo 2 y 3 las 7 etapas históricas de la iglesia desde la ascensión de Jesucristo, cuando ascendió, ¿hasta qué? Hasta que regrese. ¿Están conmigo? Y cuando regresa, regresa como ¿qué? Como rey. Así que se fue, vino como cordero, ahora está como intercesor, sacerdote y va a regresar como rey. Ahora, cuando miramos las 7 etapas o las 7 iglesias, la primera es la iglesia de Éfesos, que es la iglesia de los apóstoles. Luego vino la iglesia de Esmirna, desde el 100 al 313, que es la iglesia de la persecución romana, cuando la iglesia romana persigue a la iglesia cristiana. Luego viene la tercera etapa, que es la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia cuando Constantino se levanta en el imperio romano y ya no persigue a los cristianos, sino ahora se les une. Y ahí se empieza la unión de la iglesia y el Estado. Una unión que la Biblia nos dice que no debe ocurrir. Por eso Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de... No me unas ambas cosas, porque cuando se unen hay un enredo en este asunto. Y luego, familia, viene la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que es producto de la iglesia de Constantino, que es la iglesia de Roma papal. ¿Están conmigo? Y luego viene la quinta etapa, que es la iglesia de la Reforma protestante. Cuando la iglesia de la Reforma protestante se levanta con el propósito de ¿qué? De resolver y arreglar lo que ¿qué? Lo que la iglesia papal había deformado. ¿Están conmigo? Dios dice, ahora hay que resolverlo porque me lo están distorsionando. Yo tengo que aclarar, limpiar y resolver esa temática. Luego viene la iglesia de Filadelfia, familia, que es lo que se conoce como la iglesia del gran despertar que ocurrió en los Estados Unidos de América. Pero luego viene la última iglesia, que se conoce como la iglesia de ¿qué? De la Odisea. De la Odisea. Ahora usted me estará preguntando por alguna de esas fechas, no se preocupe. Si después con calma me dan su correo electrónico, yo le voy a enviar toda esta información, todo esto para que usted lo pueda desglosar y entender más profundamente. Porque el asunto y el enfoque que vamos a darle esta semana es ¿en cuál? En la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Se puede entender de dos maneras.
¿La iglesia del juicio o el juicio de la iglesia? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se entiende esto? Y de hecho, le voy a decir claramente que nosotros nos encontramos ¿en dónde? En la iglesia de la Odisea. Estamos nosotros en la época o en la última etapa de la iglesia cristiana. Antes del regreso de Cristo se conoce como ¿qué? Como la Odisea. ¿Y cuál es el mensaje que tiene la Odisea para nosotros? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vayan conmigo, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Están ahí? Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Dónde Cristo tiene el ángel? En su diestra. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ¿qué? Ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pregunta, ¿cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? ¿Fría? ¿Caliente? No. La iglesia, los que pertenecen a la iglesia de la Odisea no son ni fríos ni calientes. Sigue diciendo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer como un cristiano? ¿Seré yo de la iglesia de la Odisea? ¿Serás tú de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? Porque escúcheme bien, no hay que darle mucha vuelta a este asunto. Ahí dice Cristo que si tú eres de la Odisea y eres tibio, Él te va a ¿qué? ¿Por qué te va a vomitar? Porque le das ¿qué? Náusea, le das asco. Y Cristo te va a vomitar. Noten, escúcheme bien familia, este mensaje no es para los que están en el mundo. Este mensaje es para las personas que van a la iglesia, aquellos que profesan ser hijos de Dios, que profesan ser cristianos, independientemente de denominación. ¿Están conmigo? Esto es un mensaje diciéndonos, aquí este asunto que estamos hablando aquí, no tiene nada que ver con una organización, tiene que ver con tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted no puede invitar a todo el mundo y puede venir todo el mundo, porque esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Estamos hablando de tu vida espiritual, de tu vida eterna. Levánteme la mano los que pertenecen a la iglesia de la Odisea. Le voy a decir algo. Le voy a dar un toquecito. Si usted cree que pertenece a la iglesia de la Odisea, no estás en la iglesia de la Odisea. ¿Me entienden? Si usted cree, bueno, yo creo que soy de la iglesia de la Odisea, usted no lo es, porque mira la condición de la iglesia de la Odisea. Versículo 17, porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y... ¿Me entiende? El que está en la Odisea, ¿qué dice? Yo soy tremendo. Yo soy excelente. No sabe que está en la Odisea. El que está en la Odisea sabe que es lo que crees. Cree que es caliente. Eso es lo que dice. Y vamos a explicar que eso es caliente, frío, tibio. Todo eso lo vamos a desglosar. Tengo un tema para cada uno. Para el tibio, para el frío y para el caliente. ¿Están conmigo? Porque usted y yo, escúcheme bien. Todos los que estamos aquí pertenecemos a uno de esos tres grupos. O usted es frío, o usted es caliente, o usted es tibio y de la Odisea. ¿Están conmigo? Pero el de la Odisea no sabe que está en la Odisea. Eso es lo increíble. Por eso ustedes que levantaron la mano, gloria a Dios. Porque lo que usted está diciendo es, lo que yo entiendo que cuando la gente levanta la mano, lo que me están diciendo es, yo creo que yo no estoy donde tengo que estar. ¿Verdad que sí? Yo creo que no estoy bien con el Señor. Y eso está muy bien, familia. Eso es excelente. Le voy a mostrar que ese es el frío. ¿Están conmigo? Pero el tibio piensa que está bien. El tibio se cree que es una gran cosa en la iglesia. El tibio se cree, aquí llegué yo. Escúcheme bien, el tibio puede ser el diácono, el anciano, el pastor, el evangelista. ¿Están conmigo? ¿Cómo saber, escúcheme bien, cómo saber si yo soy de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué tenemos que estudiar eso durante esta semana? Porque escúchame bien, familia, si usted está en la Odisea y usted se queda en la Odisea, se pierde. Porque el llamado de Cristo es a salir de ella, pueblo mío. Y no estamos hablando nuevamente de instituciones, estamos hablando de vidas individuales espirituales. ¿Están conmigo?
Yo aquí no puedo señalar a nadie, yo me estoy veniendo y analizando yo mismo. ¿Están conmigo? Y por eso durante esta semana, el versículo que vamos a estar usando, este va a ser el enfoque de esta semana, familia. Aquí es donde va el asunto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame donde. Durante esta semana, lo que yo voy a hacer con ustedes, familia, esto no va a ser complicado de teología ni nada por esto. O sea, que ustedes saben que yo no soy así como quiera, ¿verdad? Yo trato de hacer las cosas de manera que cualquiera lo pueda entender. Durante esta semana, usted y yo vamos a hacer un análisis, un examen y una prueba para determinar si usted y yo estamos en camino de perversidad y para que el Señor nos pueda enseñar el camino de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para examinarnos, para probarnos, para ver y analizar nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el instrumento? Amén. Durante esta semana, familia, la razón por la cual vamos a tener esta semana es bien sencillo. Es porque yo me quiero salvar. Y si usted se quiere salvar, entonces venga. Si no puede por la razón, no se preocupe. Tampoco voy a estar señalando a nadie. Pero si usted quiere saber verdaderamente en dónde está tu vida espiritual, la Biblia nos dice que nos manda a analizar y examinar nuestra vida espiritual. La iglesia de la Odisea, familia, es el examen perfecto. ¿Por qué? Porque está hablando de los tiempos finales. Porque si yo estoy en la Odisea, yo quiero saberlo. ¿Cuántos aquí quieren saber si están en la iglesia de la Odisea? Recuerda, este asunto, familia, aquí no estamos señalando a nadie. Aquí yo no estoy poniéndole el dedo a nadie, aquí yo me estoy señalando a mí mismo. La Biblia no fue hecha para darle al otro por encima de la cabeza. La Biblia fue hecha para darte tú mismo con ella sobre tu cabeza. ¿Están conmigo? Pero tenemos que estar y tenemos que conocer verdaderamente. Amén. Esas son las tres fases, familias, que nos van a mostrar y vamos a estudiar. Ya estudiamos este. Esta tarde vamos a empezar con el sacerdote y vamos a terminar con el rey libertador. Y usted durante esta semana, usted y yo, vamos a estudiar y saber en dónde nos encontramos nosotros. En qué camino estamos y qué es lo que nos falta. ¿Están conmigo? Familia, porque el rey está pronto por venir. Y yo quiero irme con él. Porque él me dijo a mí que él tiene una mansión celestial. Yo estuve en San Croix la semana pasada. Y San Croix es una isla chiquita. Pero mi esposa y yo veíamos unas mansiones así encima. Pero unas casas hermosas que eran millonarias. Y mi esposa me decía, ay, que es una casita, una casa así. Y siempre ella se molesta conmigo cuando ella siempre menciona una casa así en la montaña, bien bonita. Y yo digo, mi amor, olvídate de eso. Que Dios tiene una mansión celestial que está preparando para nosotros. Amén. Él tiene una mansión que todas las mansiones de la tierra las puedes unir y no le llega ni al tobillo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y le honran. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esa mansión celestial? Póngase en pie en esta mañana. Si usted quiere decir, Señor, yo quiero prepararme para esa mansión celestial, yo quiero equiparme para llegar allá porque yo quiero ir al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Familia, esta tarde comenzamos. Esta fue la introducción nada más. Solamente le tiré la camita para que podamos entender, porque en esta tarde vamos a entrar directamente al mensaje de la iglesia de la Odisea. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿seré de la iglesia de la Odisea? Lo esperamos a las 4:30 de la tarde, familia. Por favor, no se quede en su casa. Venga, están conmigo. Traiga un invitado, traiga un vecino, un compañero, una familia, traiga a alguien, especialmente si son cristianos, porque este mensaje es para la iglesia en estos tiempos finales. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias, porque en esta mañana, Padre, por medio de tu palabra nos ha enseñado las 4 fases del ministerio de Cristo. Hay más fases, Padre, pero estas 4 fases son extremadamente especiales y sobresalientes como creador, como cordero, como intercesor y como rey. Gracias, Padre, porque sabemos que cada fase vemos la majestad, tu majestad, vemos tu grandeza, vemos tu inmensidad, que como no podemos comprenderlo más allá de la imaginación humana, como ya sabemos, es por medio de tu Hijo Cristo Jesús que tú nos enseñas quién tú eres. Padre, permite, Padre, que durante esta semana podemos tener una semana de reflexión, de análisis, de examen, de pruebas, de comprender y entender si nosotros estamos donde tú quieres que estemos, o si
tienen que haber no solamente reavivamiento, sino también tiene que haber reforma. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Primero, por nuestra propia salvación. Segundo, porque somos los instrumentos tuyos en esta tierra, tus pies y tus manos y tu boca, para llevar el plan de salvación al resto de este planeta. Porque nuestro Rey viene pronto y está preparando un reino, está preparando un palacio para nosotros. Ayúdanos, Padre, dirígenos, que podamos ir a comer, que seamos temperantes, para que no nos quedemos dormidos y luego nos regresemos a las 4:30, para un estudio y un análisis sobre lo que está ocurriendo en Apocalipsis con la iglesia de la Odisea. Gracias por esta gran bendición, Padre. Gracias por tu dirección y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, familia. Nos vemos en la tarde.